El Mediterráneo guardaba secretos más oscuros que su profundo azul. Miguel Sánchez lo sabía mientras observaba la sombra masiva deslizarse bajo su barco, aquella forma que los pescadores locales temían mencionar. «Ha vuelto», susurró José, su segundo a bordo. No necesitaban especificar más. Todos conocían las historias. Un depredador ancestral de proporciones imposibles, que no solo seguía las embarcaciones, sino que estudiaba a sus presas con una inteligencia calculadora. Lo que nadie sabía era que esta vez el hambre del monstruo del estrecho no se saciaría con simples capturas. La costa de Andalucía se extendía ante sus ojos como una serpiente dorada, bordeando el intenso azul del Mediterráneo que se fundía con el Atlántico. Miguel Sánchez, capitán del pesquero Esperanza del Mar, observaba el horizonte con la mirada entrenada de quien ha pasado 40 años descifrando los secretos del océano. Últimamente, algo había cambiado en estas aguas. Lo sentía en la forma en que los bancos de peces se dispersaban abruptamente, en cómo las gaviotas evitaban ciertas zonas donde antes abundaban, y sobre todo en los rumores que corrían entre la flota pesquera de Tarifa. «Ha vuelto», le dijo José, su segundo a bordo, mientras revisaba las redes aquella mañana de junio. No necesitaba especificar más. Todos sabían de qué hablaba. Durante meses, los pescadores locales habían reportado avistamientos inusuales. Un tiburón blanco de dimensiones descomunales. No era extraño ver escualos en el estrecho, pero este era diferente. Los pescadores hablaban de una criatura que seguía sus embarcaciones durante horas, que golpeaba contra los cascos como probando su resistencia, que merodeaba sus capturas con una inteligencia casi calculadora. Los buceadores que se aventuraban en los populares sitios de inmersión cerca del Cabo de Gata contaban experiencias similares, momentos en que el agua se quedaba extrañamente quieta, cuando los peces desaparecían y una sombra masiva se deslizaba bajo ellos, demasiado cerca para su tranquilidad. La Guardia Civil Marítima había desestimado estos informes como exageraciones típicas de pescadores, hasta que el 4 de junio de 2024 recibieron una llamada desesperada. El Virgen del Carmen, un pesquero de arrastre, estaba siendo acosado por un tiburón blanco a solo 3 millas de la costa. El patrón, Francisco Reyes, un hombre con 30 años de experiencia en el mar, tenía la voz entrecortada cuando describió al animal. «Casi 6 metros, nunca he visto nada igual. Lleva 2 horas embistiendo el barco. Necesitamos ayuda». La doctora Elena Navarro revisaba unos informes en el Centro de Investigación Marina de Cádiz cuando recibió la llamada. Como bióloga marina especializada en grandes depredadores, había seguido con interés los rumores sobre el tiburón gigante. Ahora tenía la oportunidad de comprobar si eran ciertos. En menos de 1 hora, se encontraba a bordo de una embarcación de la Guardia Civil, junto con un equipo de expertos en captura y un documentalista del Instituto Oceanográfico. Cuando llegaron al Virgen del Carmen, la tripulación estaba visiblemente alterada. Francisco señaló hacia estribor. «Acaba de sumergirse, pero volverá. Siempre vuelve». Elena escudriñó el agua, todavía escéptica. Los grandes blancos no eran desconocidos en el Mediterráneo, pero los ejemplares de más de 5 metros eran extremadamente raros. Sus dudas se disiparon cuando la superficie del agua se quebró a menos de 10 metros de su embarcación. Una enorme aleta dorsal cortó las olas como una daga negra. Elena contuvo la respiración. No era una exageración. El tiburón era colosal. Probablemente uno de los ejemplares más grandes jamás documentados en aguas europeas. «Es extraordinario», murmuró, mientras el documentalista filmaba frenéticamente. «Pero también preocupante. Este comportamiento territorial hacia las embarcaciones no es normal». La decisión fue unánime. El animal representaba un peligro para la navegación y la seguridad pública. Con el permiso de las autoridades ambientales, prepararon el equipo para una captura científica. El plan era sedarlo, etiquetarlo con un dispositivo de seguimiento y liberarlo en aguas más profundas. Pero el tiburón no facilitó las cosas. Durante horas, el equipo intentó atraerlo con carnada especial mientras preparaban los arpones con sedantes. El animal se mostraba desconfiado, circundando la embarcación pero manteniéndose a distancia de las trampas. «Es como si entendiera lo que intentamos hacer», comentó uno de los guardias con un escalofrío. Al atardecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse sobre el horizonte andaluz, el tiburón finalmente mordió el cebo.
Lo que siguió fue una batalla brutal entre hombre y bestia. El escualo se retorció con tal violencia que casi volcó el bote más pequeño. Se necesitaron 6 hombres para asegurarlo y aún así, su poderosa cola golpeaba la superficie, enviando cascadas de agua sobre la cubierta. Finalmente lograron izarlo a bordo del barco más grande, donde quedó inmóvil, su gigantesco cuerpo ocupando casi toda la cubierta trasera. Elena nunca había estado tan cerca de un gran blanco vivo. Observó sus branquias pulsando lentamente, sus ojos negros como pozos sin fondo, la terrible belleza de sus hileras de dientes triangulares. «Debemos trasladarlo rápidamente», ordenó. «Necesitamos mantenerlo hidratado durante el viaje al puerto». El regreso a Tarifa fue lento. Una pequeña multitud se había congregado en el muelle, alertada por las noticias que ya circulaban en las redes sociales. Capturan al monstruo del estrecho. Elena odiaba ese tipo de sensacionalismo, pero al mirar el masivo cuerpo del tiburón, entendía por qué inspiraba tanto temor como fascinación. En las instalaciones de la lonja, adaptadas rápidamente para la ocasión, Elena dirigió a su equipo en la preparación del examen científico. Planeaban tomar muestras de tejido, medidas precisas y radiografías antes de realizar una evaluación del estado físico del animal para su posible traslado. «Empezaremos con una ecografía y luego», se interrumpió cuando notó algo extraño. En el abdomen del tiburón, una protuberancia inusual, demasiado rígida para ser simplemente alimento sin digerir. «Necesito hacer una incisión exploratoria», anunció, intercambiando una mirada con su asistente Manuel Torres, que ya preparaba el equipo quirúrgico. El silencio cayó sobre el improvisado laboratorio cuando Elena hizo el primer corte. Olor a sangre y vísceras inundó el aire, pero los científicos estaban demasiado concentrados para notarlo. La doctora Navarro trabajaba metódicamente, sus guantes quirúrgicos cada vez más manchados mientras se adentraba en el estómago del animal. De repente, su expresión cambió. Sus manos se detuvieron. «Dios mío», susurró. Manuel se acercó más. «¿Qué ocurre?» Elena no respondió. En cambio, extrajo algo del interior del tiburón. Un trozo de neopreno negro, desgarrado pero reconocible. Después algo más. Un fragmento de equipo de buceo. Una boquilla mordisqueada. La habitación quedó en silencio absoluto, mientras Elena continuaba sacando evidencias cada vez más perturbadoras. Mechones de cabello humano, un reloj de buceo, aún funcionando, y finalmente lo inevitable, restos humanos, un brazo parcialmente digerido, reconocible por el tatuaje aún visible, una pierna seccionada a la altura de la rodilla, y más horripilante aún, una mano intacta, con los dedos todavía curvados como si aferrara algo invisible. El forense de la Guardia Civil, que había sido llamado por precaución, dio un paso adelante. «Tendremos que identificar los restos», dijo con voz profesionalmente neutra, aunque su rostro había palidecido considerablemente. No tardaron mucho en conectar los puntos. 2 semanas antes, Marta Castillo, de 34 años, y Javier Ross, de 29, habían desaparecido durante una inmersión guiada cerca de un antiguo naufragio, a pocas millas del Cabo de Gata. El grupo de buceadores había estado explorando los restos de un carguero hundido durante la Segunda Guerra Mundial cuando, según los testimonios, Marta y Javier se separaron brevemente para fotografiar una sección particular de la nave. Cuando el resto del grupo regresó a ese punto, ambos habían desaparecido sin dejar rastro. Las autoridades habían realizado una búsqueda exhaustiva utilizando equipos de sonar, buzos especializados e incluso drones submarinos. No encontraron nada, ni tanques de oxígeno, ni equipo, ni cuerpos. Era como si el mar se los hubiera tragado. Ahora, sabían qué había ocurrido, o al menos parte de la historia. El tercer conjunto de restos presentó un misterio adicional. No coincidía con ningún buceador desaparecido recientemente. Un análisis dental preliminar conectó los restos con Antonio Márquez, un pescador local de 47 años que había desaparecido hacía 4 meses mientras faenaba en solitario. Su pequeña embarcación, el Macarena, había sido encontrada a la deriva días después, sin señales de violencia, pero también sin explicación de lo que le había ocurrido a su dueño. La noticia del macabro descubrimiento se extendió como pólvora por los pueblos costeros. Las autoridades convocaron una rueda de prensa urgente, donde el delegado del gobierno,
junto con Elena y representantes de la Guardia Civil, intentaron mantener la calma mientras explicaban los hallazgos. «Es un caso sin precedentes en nuestras costas», explicó Elena ante las cámaras. «Los grandes tiburones blancos no suelen atacar humanos deliberadamente. Normalmente nos confunden con focas u otros mamíferos marinos, muerden una vez y se alejan al darse cuenta de su error. Este comportamiento sostenido, donde un mismo ejemplar ha atacado y consumido múltiples presas humanas, es extremadamente inusual». Los periodistas bombardearon con preguntas, muchas imposibles de responder en ese momento. ¿Qué había provocado este comportamiento? ¿Había más tiburones como este? ¿Estaban seguras las playas? El pánico era palpable. En los días siguientes, las teorías proliferaron entre la comunidad científica. Algunos argumentaban que cambios en las temperaturas oceánicas y la escasez de presas tradicionales habían empujado al tiburón a acercarse a la costa, donde comenzó a dirigirse a humanos por desesperación. Otros teorizaban que la abundante actividad pesquera y el tráfico de embarcaciones en la zona habían creado un territorio de alimentación que condicionó al tiburón a asociar humanos con comida. Los pescadores que habían tenido encuentros con el tiburón en las semanas previas a su captura compartieron sus experiencias, recordando momentos en que se sintieron observados o seguidos durante horas. Algunos reportaban haber perdido misteriosamente grandes porciones de sus capturas, con las líneas cortadas limpiamente, como si algo enorme las hubiera arrancado de un solo mordisco. Para las familias de Marta, Javier y Antonio, el descubrimiento apenas ofrecía consuelo. Marta y Javier habían venido a Andalucía para disfrutar de lo que debía ser una emocionante excursión de buceo, explorando naufragios y arrecifes de coral. Eran buceadores experimentados, cautelosos y conscientes de los riesgos, pero nada los había preparado para un encuentro como este. Sus últimos momentos eran difíciles de imaginar, atrapados bajo el agua sin posibilidad de escape, enfrentándose a uno de los depredadores más temidos del océano. El impacto en las industrias locales de pesca y turismo fue inmediato. Las empresas que dependían de los tours de buceo vieron una fuerte caída en las reservas a medida que el miedo se extendía. Turistas que antes reservaban excursiones con entusiasmo ahora dudaban, cuestionando su seguridad en el agua. Los pescadores locales que habían pasado sus vidas en estas aguas sentían un temor desconocido cada vez que lanzaban sus redes. Las autoridades aumentaron las patrullas, desplegando drones y barcos para monitorear la actividad de los tiburones. También instalaron señales de advertencia a lo largo de las playas populares y puntos de buceo, aconsejando a los visitantes que permanecieran dentro de áreas designadas y evitaran aguas abiertas profundas. A pesar de sus esfuerzos, el miedo persistía. La pregunta que quedaba en el aire era inquietante. ¿Había más tiburones como este esperando bajo la superficie? El Mediterráneo, ese mar que había arrullado civilizaciones, que había sido cuna de mitos y comercio durante milenios, mostraba una vez más su rostro más salvaje e impredecible. Un recordatorio brutal de que, a pesar de nuestra tecnología y pretensiones, seguimos siendo visitantes respetados, pero nunca completamente bienvenidos en el reino líquido que cubre la mayor parte de nuestro planeta. El sol de la tarde bañaba las aguas del estrecho de Gibraltar en un resplandor dorado. El estrella del Mediterráneo cortaba las olas con elegancia, dejando tras de sí una estela de espuma blanca que contrastaba con el profundo azul del mar. A bordo, más de 60 personas disfrutaban del paisaje, esa frontera natural donde dos continentes se miran frente a frente y donde dos mares se funden en uno solo. Miguel Torres nunca había sido un amante del océano. Nacido y criado en Madrid, su vida transcurría entre reuniones corporativas, atrapado en oficinas de cristal en el Paseo de la Castellana. Pero algo cambió cuando, a sus 45 años, decidió tomarse unas semanas de descanso en el Minofens, sur de España. Quizás fue el primer atardecer en la playa de Tarifa, o tal vez aquel libro sobre grandes cetáceos que encontró olvidado en su apartamento de alquiler. Fuera lo que fuese, se encontró repentinamente fascinado por el mundo marino, por sus misterios y por sus criaturas. Por eso se había levantado temprano aquella mañana para ser el primero en la cola del embarcadero, asegurándose un pasaje en el ferry que conectaba Algeciras con Ceuta. No era un simple trayecto. El Estrella del Mediterráneo era famoso por sus rutas panorámicas
que permitían divisar delfines y, con suerte, algún que otro tiburón. Miguel había leído que estas aguas, donde el Mediterráneo se encontraba con el Atlántico, eran territorio frecuentado por diversas especies de escualos. Son muy raros los avistamientos de grandes blancos, le había comentado la recepcionista del hotel al enterarse de su excursión. Pero nunca se sabe, el estrecho está lleno de sorpresas. Miguel no buscaba emociones fuertes, solo quería capturar algunas fotografías para su nueva afición. Llevaba 2 semanas en Andalucía y había acumulado una impresionante colección de imágenes: gaviotas en vuelo, puestas de sol sobre África, pequeñas embarcaciones pesqueras regresando a puerto. Pero aún le faltaba la joya de la corona, un tiburón en su hábitat natural. El ferry zarpó puntual a las 2 de la tarde. Miguel encontró un lugar privilegiado en la cubierta superior, desde donde podía dominar un amplio panorama del estrecho. La brisa marina acariciaba su rostro mientras ajustaba los parámetros de su cámara, una Canon profesional que se había regalado especialmente para este viaje. Junto a él, otros pasajeros charlaban animadamente, familias con niños, parejas, de ancianos, grupos de jóvenes estudiantes en excursión. La atmósfera era festiva. A su izquierda pueden observar la costa africana, anunció la voz de la guía a través de los altavoces. Estamos a medio camino entre 2 continentes. Estas aguas son paso obligado para numerosas especies migratorias. Miguel enfocó su teleobjetivo hacia donde señalaba la guía, buscando algún indicio de vida marina. Y entonces lo vio. Un destello plateado bajo la superficie, seguido por una sombra alargada que se movía con fluida elegancia. No era un delfín. Sus movimientos eran diferentes, más deliberados, casi calculadores. La adrenalina recorrió su cuerpo cuando comprendió lo que estaba contemplando. «¡Tiburón a babor!», gritó alguien, y de inmediato un coro de exclamaciones recorrió la embarcación. Los pasajeros se aglomeraron en la barandilla, cámaras y móviles en ristre. Miguel, sin embargo, ya no estaba satisfecho con su posición. Necesitaba un ángulo mejor, una toma que capturara la magnitud de aquella criatura. Con la cámara firmemente sujeta en sus manos, se desplazó hacia la parte delantera del ferry, donde la cubierta superior se estrechaba ofreciendo una vista despejada del océano. La guía continuaba su narración, ahora con entusiasmo renovado. «Tenemos la extraordinaria suerte de estar acompañados por un gran tiburón blanco, uno de los depredadores más fascinantes del océano. Observen su aleta dorsal cortando el agua. Por su tamaño, diría que es un ejemplar adulto de considerables dimensiones». Miguel apenas escuchaba. Toda su atención estaba puesta en encuadrar perfectamente al animal. Se inclinó sobre la barandilla, estirándose para conseguir un ángulo más directo. El peso de la cámara le obligaba a compensar su postura, inclinándose cada vez más sobre el abismo azul. Ajustó el zoom al máximo y entonces lo vio con claridad. Un gigantesco tiburón blanco, casi 6 metros de pura potencia muscular, que nadaba paralelamente al barco como escoltándolo. Era el momento perfecto, la toma soñada. Un segundo en 1900, el que todo parecía alinearse, la luz del sol reflejándose en las escamas del animal, la perspectiva del estrecho al fondo, la majestuosidad del depredador captada en su elemento natural. Miguel presionó ligeramente el disparador, enfocando con precisión, cuando sintió que el ferry se balanceaba suavemente. Lo que ocurrió a continuación sucedió en apenas unos segundos, aunque en su memoria siempre permanecería como una secuencia interminable. La cámara repentinamente más pesada le desequilibró. Su rodilla golpeó contra la parte inferior de la barandilla mientras intentaba recuperar la estabilidad. Sus dedos buscaron desesperadamente un asidero, pero solo encontraron el aire húmedo del Mediterráneo. Y luego, la sensación de vacío, de caída, el mundo girando a su alrededor en un torbellino de cielo y mar. El impacto con el agua fue como golpear una pared de hormigón. El frío le robó el aliento, mientras la ropa súbitamente empapada comenzaba a arrastrarle hacia abajo. Pataleó frenéticamente, luchando contra el peso de sus zapatos y de la cámara que, por algún reflejo absurdo, aún sujetaba. Logró emerger, escupiendo agua salada con los ojos ardiendo. A pocos metros, el casco del ferry se alejaba impasible. «¡Hombre al agua!», escuchó gritar, voces distantes y amortiguadas por el chapoteo de las olas y el rugido de los motores. Un salvavidas cayó a unos metros de él, un círculo naranja brillante que representaba su única esperanza.
Miguel nadó hacia él con toda la fuerza que fue capaz de reunir. Sus brazos se movían mecánicamente, su mente concentrada únicamente en alcanzar aquel objeto flotante. No pensaba en el tiburón, no se permitía ese lujo, hasta que sintió el agua moverse de una manera antinatural bajo sus piernas. Algo pasó rozándole, algo grande y poderoso. Un escalofrío recorrió su columna. Aumentó la velocidad de sus brazadas, extendiendo desesperadamente la mano hacia el salvavidas que parecía alejarse con cada intento. Y entonces lo sintió de nuevo. Un movimiento deliberado, circular, como si algo estuviera evaluándole, estudiándole desde las profundidades. ¡Rápido!, gritaban desde el ferry, donde la tripulación ya preparaba un bote de rescate. ¡Nada! Hacia el salvavidas. Miguel podía ver las caras de horror de los pasajeros asomados a la barandilla, algunos señalando hacia el agua cerca de él. No necesitaba mirar para saber lo que ocurría. Podía sentirlo. El depredador que momentos antes había intentado fotografiar, ahora le había convertido en el centro de su atención. Cuando sus dedos rozaron finalmente el borde del salvavidas, sintió un momento fugaz de esperanza. Solo necesitaba aferrarse, mantenerse a flote hasta que llegara el rescate. Pero entonces, el agua explotó a su alrededor. No vio al tiburón, solo sintió el impacto. Una fuerza brutal le arrastró hacia abajo, lejos de la superficie, lejos del aire y la luz. Un dolor agudo se extendió por su pierna derecha, como si 1000 cuchillos le atravesaran simultáneamente. Intentó gritar, pero solo consiguió que el agua salada inundara sus pulmones. La presión en su pierna aumentó, sacudiéndole como a un muñeco de trapo. En aquellos últimos momentos de consciencia, mientras la oscuridad comenzaba a envolverle, Miguel experimentó una extraña claridad. Pensó en lo irónico de la situación. Él, que nunca había sentido particular atracción por el mar hasta hace unas semanas, moría ahora en sus profundidades. Pensó en las fotografías que nunca revelaría, en su apartamento de Madrid que nadie visitaría por días hasta que alguien notara su ausencia. Y curiosamente pensó en el tiburón, en aquella criatura perfecta que solo seguía sus instintos depredadores, sin malicia ni crueldad, simplemente obedeciendo las leyes inmutables de la naturaleza. En la superficie, el caos se había apoderado del Estrella del Mediterráneo. El capitán ordenó detener los motores mientras el bote de rescate descendía hacia el agua. Los pasajeros, aglomerados en las barandillas, observaban horrorizados la mancha de sangre que se expandía como una flor macabra sobre el azul del estrecho. Algunos lloraban, otros rezaban. Muchos simplemente permanecían en shock, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. El bote de rescate recorrió la zona durante 20 angustiosos minutos. No encontraron a Miguel, solo su cámara flotando boca abajo y un zapato solitario meciéndose entre las olas. Del tiburón tampoco había rastro. Había regresado a las profundidades, a su reino de silencio y oscuridad. La noticia llegó a los medios esa misma tarde. Turista madrileño devorado por un tiburón en el estrecho, titularon los periódicos digitales. Las redes sociales se inundaron de vídeos borrosos grabados por los pasajeros, de teorías y especulaciones. Algunos cuestionaban la seguridad de los ferries, otros debatían sobre la presencia de grandes tiburones blancos en aguas mediterráneas. Expertos marinos fueron invitados a programas de televisión para explicar que tales ataques eran extremadamente raros, casi estadísticamente imposibles. Para la familia de Miguel, todo aquello resultaba irrelevante. Su hermana Ana llegó a Algeciras al día siguiente, con el rostro marcado por el dolor y la incredulidad. ¿Cómo era posible que su hermano, tan meticuloso, tan cauto, hubiera encontrado un final así? Hubo una ceremonia breve y sombría en la capilla del puerto, donde los pescadores locales depositaron coronas de flores que luego serían arrojadas al mar. Durante semanas, equipos de búsqueda peinaron el estrecho, primero con la esperanza de encontrar a Miguel con vida, luego con la sombría determinación de al menos recuperar sus restos. El tiburón se convirtió en una especie de leyenda local. Pescadores aseguraban haberlo visto merodeando cerca de sus embarcaciones, siempre solitario, siempre imponente. Las autoridades consideraron brevemente organizar una caza para eliminarlo, pero los grupos ecologistas se opusieron con firmeza. El tiburón solo había seguido su naturaleza. Era el hombre quien había invadido su territorio. El Estrella del Mediterráneo regresó a su ruta habitual tras una semana de suspensión.
Nuevos protocolos de seguridad fueron implementados, barreras más altas en las zonas de observación, chalecos salvavidas obligatorios para todos los pasajeros en cubierta, vigilantes adicionales entrenados para detectar comportamientos de riesgo. Los turistas seguían aglomerándose en las barandillas, cámaras en ristre, esperando capturar la imagen perfecta, pero algo había cambiado. Ahora, cuando la guía anunciaba la posibilidad de avistar tiburones, un silencio tenso recorría la embarcación. Ya no eran simples atracciones turísticas, sino recordatorios de lo frágil que resulta la vida humana frente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. En las playas de Tarifa, los antiguos pescadores cuentan ahora la historia del madrileño y el tiburón del estrecho. La relatan con respeto, casi con reverencia, como una parábola sobre los límites que los humanos no deberíamos cruzar. Porque el mar, dicen, siempre ha sido generoso con nosotros, pero nunca ha sido nuestro. Es un reino ajeno, con sus propias leyes y soberanos, y a veces, solo a veces, nos recuerda nuestro lugar en el orden natural de las cosas. Cada año, en el aniversario de la tragedia, Ana Torres regresa a Algeciras. Lleva consigo una corona de flores blancas que deposita en las aguas del estrecho, en el punto exacto donde su hermano desapareció. No guarda rencor hacia el océano, ni hacia la criatura que le arrebató a Miguel. Con el tiempo, ha llegado a entender que ambos eran simplemente parte de un ciclo más grande, más antiguo y más poderoso que cualquier pena humana. Y en las profundidades, entre las corrientes que conectan dos mares y separan dos continentes, el gran tiburón blanco sigue nadando, ajeno a las historias que los hombres cuentan sobre él, indiferente a los miedos y fascinaciones que despierta. Porque para él, como para el océano mismo, la vida continúa según las viejas costumbres, inmutable a pesar del breve paso de los humanos por sus dominios. Las aguas turquesas de la bahía de Palma resplandecían bajo el sol de octubre, acariciando suavemente los pontones del restaurante flotante Mar Azul. A poca distancia de la costa, pero lo suficientemente alejado para ofrecer a sus comensales la ilusión de estar en alta mar, el Mar Azul se había convertido en uno de los destinos gastronómicos más codiciados de Mallorca. Su especialidad, pescados y mariscos frescos, capturados cada mañana por los pescadores locales, preparados a la vista de los clientes en una cocina abierta donde los chefs se movían con la precisión de bailarines experimentados. Aquella mañana de octubre, Carlos Ruiz había despertado temprano en su habitación de hotel en Palma. Como cada día desde que había llegado a la isla para su retiro empresarial, salió a correr por el paseo marítimo, disfrutando del aire salado y la relativa tranquilidad de una temporada turística que comenzaba a languidecer. Barcelona, su vida como ejecutivo de una consultora tecnológica, los correos electrónicos interminables y las videoconferencias a deshora parecían un universo distante. Mallorca le estaba devolviendo algo que había perdido sin darse cuenta: el placer de los pequeños momentos. Mientras corría, su atención se desvió hacia un folleto colorido pegado en un poste. Mar Azul, la auténtica experiencia mediterránea. La fotografía mostraba un elegante restaurante flotante, con comensales disfrutando de su almuerzo mientras contemplaban el horizonte. Carlos había oído hablar de él. Supuestamente era uno de esos lugares que había que visitar al menos una vez en la vida, pero requería reserva con semanas de antelación. Una idea comenzó a germinar en su mente. Al regresar al hotel en el vestíbulo, se encontró con Lucía Vega. La había conocido 2 días antes en una excursión guiada por los mercados tradicionales de la isla. Lucía era el polo opuesto a Carlos, espontánea, expresiva, siempre dispuesta a probar cosas nuevas. Su trabajo como bloguera de viajes le permitía recorrer el mundo compartiendo experiencias con sus seguidores. Habían conectado de inmediato, encontrando un inesperado punto en común. Ambos estaban redescubriendo el valor de desconectar. «Buenos días, madrugador», le saludó Lucía con una sonrisa. «¿Ya planeando el día?» Carlos le mostró el folleto del Mar Azul. «Estaba pensando en intentar conseguir una mesa para hoy. Dicen que la comida es espectacular. ¡Qué casualidad! Justo iba a proponerte lo mismo», respondió ella. «Tengo un contacto en la oficina de turismo que quizás pueda ayudarnos». 3 horas después, por lo que Carlos consideró un milagro de la perseverancia o quizás del destino, ambos subían a la pequeña lancha que transportaba a los comensales hacia el restaurante flotante. El Mar Azul
se balanceaba suavemente sobre las aguas cristalinas, sus pontones firmes pero sensibles a las suaves ondulaciones del mar. La estructura, una plataforma rectangular de madera noble tratada contra la salinidad, contaba con un techo de lona blanca que proporcionaba sombra sin bloquear las vistas panorámicas. Mesas dispuestas estratégicamente permitían a cada grupo de comensales sentirse en su propio espacio privado. El maître les condujo a una mesa perfectamente situada en una esquina, desde donde podían observar tanto la costa de Palma como la inmensidad del Mediterráneo. Les recomiendo el menú degustación. El chef ha preparado algo especial con la pesca de esta mañana, les sugirió antes de retirarse con una reverencia profesional. Carlos y Lucía se sentaron, acomodándose mientras observaban el entorno. El restaurante estaba prácticamente lleno. En la mesa contigua, una familia alemana con 2 niños pequeños disfrutaba de una paella. Más allá, un grupo de ejecutivos japoneses fotografiaba cada plato con meticulosa atención. El ambiente era distendido pero elegante, con el suave murmullo de las conversaciones mezclándose con el leve chapoteo de las olas contra los pontones. «Es curioso», comentó Lucía mientras examinaba la carta. «Llevo años viajando y documentando experiencias para mis seguidores, pero esto es diferente. No he sacado mi cámara ni una sola vez desde que llegamos». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. A veces necesitamos vivir el momento sin la presión de documentarlo. Yo he pasado demasiados años mirando la vida a través de hojas de cálculo y objetivos trimestrales. Un camarero se acercó para tomar su pedido y recomendar un vino blanco local que, según aseguró, complementaría perfectamente los sabores marinos. Mientras esperaban el primer plato, Carlos no pudo evitar notar cierta agitación entre el personal. Varios camareros y el maître conversaban en voz baja cerca de la cocina, lanzando miradas ocasionales hacia el agua. «¿Ocurre algo?», preguntó Carlos cuando el camarero regresó con su vino. El joven dudó un momento. «Nada de qué preocuparse, señor. Los pescadores han reportado avistamientos de un tiburón toro en la zona esta mañana. Es bastante inusual que se acerquen tanto a la costa, pero ocasionalmente ocurre. Estamos vigilando por precaución». «¿Un tiburón toro?», Lucía mostró un interés inmediato. «Son impresionantes. Pueden vivir tanto en agua salada como dulce. Estuve en un proyecto de conservación en Florida donde estudiaban su comportamiento. Mientras se mantenga bajo el agua, por mí perfecto», bromeó Carlos, aunque sintió un ligero escalofrío al mirar hacia el agua cristalina que les rodeaba. El camarero sonrió cortésmente y se alejó. Pronto, la conversación derivó hacia otros temas, mientras disfrutaban de una exquisita degustación: carpaccio de gamba roja de Sóller, pulpo a la brasa con parmentier de patata mallorquina y un arroz meloso con bogavante que Carlos declararía después como posiblemente el mejor plato que he probado en mi vida. La tarde avanzaba plácidamente. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, bañando la bahía con una luz dorada que hacía brillar el mar como si estuviera cubierto de pequeños diamantes. La brisa marina refrescaba el ambiente, trayendo consigo ese inconfundible aroma a sal y algas. Era uno de esos momentos perfectos que parecen suspendidos en el tiempo. Fue entonces cuando los niños de la mesa contigua, aburridos después de la comida, comenzaron a jugar cerca del borde de la plataforma. Sus padres, relajados tras una botella de vino, les vigilaban con esa atención distraída tan característica de las vacaciones. Los pequeños se turnaban para meter los pies en el agua, salpicándose mutuamente entre risas. Carlos observaba la escena con una sonrisa, recordando sus propias vacaciones infantiles. Lucía, mientras tanto, relataba una anécdota sobre un restaurante similar que había visitado en Tailandia. Ninguno de los dos prestaba especial atención al agua, donde una sombra oscura comenzaba a desplazarse lentamente bajo la superficie, atraída por el movimiento y las vibraciones. Lo que ocurrió a continuación sucedió con una velocidad aterradora, un estruendo repentino, como si algo enorme hubiera golpeado la plataforma desde abajo. El restaurante entero se sacudió. Vasos, platos y cubiertos tintinearon. Y luego, antes de que nadie pudiera comprender qué estaba pasando, una masa enorme y gris emergió del agua junto a los niños, proyectándose sobre la plataforma con la fuerza de un torpedo. Un tiburón toro de casi 5 metros de longitud, desorientado y enfurecido, se retorcía violentamente sobre la madera, su poderosa cola azotando todo a su paso.
sus fauces abriéndose y cerrándose convulsivamente. Las mesas cercanas volaron por los aires. Los niños quedaron paralizados por el terror hasta que su madre, con un instinto primario de protección, se lanzó hacia ellos arrastrándolos lejos de la criatura. El pánico se apoderó del restaurante. Gritos, llanto, el estruendo de la vajilla. Al romperse, Carlos se puso en pie de un salto, su silla cayendo hacia atrás. Lucía permaneció inmóvil, los ojos abiertos de par en par ante la escena surrealista que se desarrollaba frente a ellos. ¡Al agua!, gritó alguien. «Salten al agua y naden hacia las lanchas». Era un consejo terrible, pero en medio del caos, algunas personas lo siguieron. Una pareja de ancianos se lanzó desde el lado opuesto de la plataforma. Un hombre de negocios japonés saltó aún aferrando su teléfono móvil. Carlos comprendió instintivamente el error. Si el tiburón había saltado a la plataforma, sus congéneres podrían estar esperando en el agua. «No, Lucía, no saltes», gritó, pero el ruido era ensordecedor. El tiburón continuaba su danza, macabra sobre la plataforma, destruyendo todo a su paso en su desesperado intento por regresar al agua. Su enorme cuerpo, no diseñado para moverse en tierra, se deslizaba en movimientos serpenteantes, impulsado por su poderosa musculatura. Carlos intentó mantener el equilibrio, pero la plataforma se inclinaba peligrosamente bajo el peso concentrado del animal. Extendió su mano hacia Lucía, que intentaba alejarse de la criatura. Sus dedos casi se rozaron cuando otra violenta sacudida hizo que Carlos perdiera pie. Cayó hacia atrás, sobre la barandilla ya dañada, y directamente al agua con un chapoteo que se perdió entre el caos general. El impacto con el agua fría le dejó momentáneamente desorientado. Pataleó instintivamente hacia la superficie, emergiendo con una bocanada desesperada de aire. A pocos metros, la plataforma del mar azul se había convertido en una escena de pesadilla. Podía ver al tiburón aún retorciéndose, más cerca ahora del borde, y entonces vio a Lucía, que intentaba mantenerse alejada de la criatura cuando el suelo bajo ella cedió. Un segundo después, estaba en el agua junto a él. «¡Nada hacia mí!», le gritó Carlos. «¡Rápido!». Lucía era una buena nadadora. Con mínimos intonaciones, brazadas potentes, se dirigió hacia él, su vestido veraniego flotando a su alrededor como un lirio acuático. Estaban a unos 20 metros de la orilla, una distancia perfectamente superable en circunstancias normales. Pero estas circunstancias estaban muy lejos de ser normales. Carlos sintió el movimiento antes de verlo. Una ondulación en el agua, demasiado definida para ser una ola. Algo se acercaba por debajo, algo grande, algo rápido. Su corazón se aceleró hasta un ritmo imposible. «Lucía, cuidado», alcanzó a gritar, pero ya era tarde. El agua entre ellos explotó en un torbellino de movimiento. Un segundo tiburón, quizás atraído por las vibraciones de su compañero atrapado, emergió con las fauces abiertas. Carlos apenas tuvo tiempo de ver los múltiples dientes triangulares antes de que se cerraran alrededor de su pierna. El dolor fue instantáneo, abrasador, como si 1000 cuchillos al rojo vivo penetraran simultáneamente en su carne. El agua a su alrededor se tiñó de rojo. Intentó gritar, pero el tiburón tiró de él hacia abajo, arrastrándolo a las profundidades con una fuerza irresistible. Lo último que vio fue el rostro de Lucía, una máscara de horror puro, gritando su nombre mientras extendía inútilmente los brazos hacia él. Bajo el agua, en un extraño momento de claridad, mientras la vida se le escapaba, Carlos pensó en lo absurdo de la situación. Había venido a Mallorca buscando paz, intentando escapar de la agresiva rutina corporativa de Barcelona. ¿Y ahora esto? Si no fuera por el dolor insoportable, casi habría apreciado la ironía. En la superficie, Lucía nadaba frenéticamente intentando alcanzar la plataforma, pero el tiburón reapareció. Había soltado a Carlos, cuyo cuerpo inerte se hundía lentamente, y ahora fijaba su atención en ella. Con una última explosión de adrenalina, Lucía logró agarrarse a uno de los pontones dañados, izándose parcialmente fuera del agua. Fue entonces cuando sintió el impacto en su brazo derecho. Los dientes del tiburón atravesaron músculo y hueso con facilidad horripilante. El dolor era indescriptible, pero el instinto de supervivencia le dio una fuerza sobrehumana. Con su brazo izquierdo y pataleando desesperadamente, logró subirse a la plataforma, donde colapsó en un charco de su propia sangre. Lo que siguió fue un borrón confuso de gritos, órdenes, el zumbido de motores fuera borda aproximándose. Alguien, un chef según recordaría más tarde,
aplicó un torniquete improvisado a su brazo destrozado. La Guardia Civil Marítima llegó en tiempo récord, evacuando a los heridos y buscando a los desaparecidos. Del tiburón que había saltado, a la plataforma no quedaba rastro. De algún modo había logrado regresar al agua durante el caos. El incidente del Mar Azul ocuparía portadas durante semanas. Los expertos debatían acaloradamente sobre el comportamiento inusual del tiburón toro, una especie conocida por su agresividad, pero no por atacar estructuras flotantes de esta manera. Algunos culpaban al cambio climático, otros a la sobrepesca que obligaba a los depredadores a buscar nuevas fuentes de alimento. La mayoría coincidía en que se trataba de un caso aislado, un trágico accidente difícil de prever. Para Lucía, que sobrevivió pero perdió su brazo derecho, la vida cambió para siempre. Durante su larga recuperación en el hospital de Palma, escribió un relato detallado de la experiencia que se convertiría en el post más leído de su blog. Su testimonio, crudo y honesto, no buscaba demonizar a los tiburones, sino comprender la tragedia en su contexto adecuado. Lo que ocurrió en el Mar Azul no fue un ataque calculado, escribió. Fue una colisión trágica entre dos mundos que normalmente coexisten en precario equilibrio. Nosotros invadimos su espacio, construimos restaurantes flotantes en su hábitat, vertemos nuestros desechos en sus aguas, y luego nos sorprendemos cuando reaccionan. El cuerpo de Carlos Ruiz fue recuperado 3 días después del ataque. Su familia lo trasladó de vuelta a Barcelona, donde cientos de personas acudieron al funeral, entre ellas muchos compañeros de trabajo que confesaron haberse replanteado sus prioridades vitales tras conocer su historia. El Mar Azul nunca reabrió. La plataforma fue desmantelada, sus pontones retirados de la bahía. En su lugar se instaló una pequeña boya con una placa conmemorativa que recuerda a quienes perdieron la vida aquel día. Los pescadores locales la saludan con respeto al pasar junto a ella, un recordatorio silencioso de que el mar, por muy domesticado que parezca desde la orilla, sigue siendo un territorio salvaje con sus propias reglas. Las aguas turquesas de la Bahía de Palma continúan resplandeciendo bajo el sol. Los turistas siguen llegando, atraídos por la belleza de la isla, pero algo ha cambiado imperceptiblemente. Los locales miran al mar con un renovado respeto, conscientes de que bajo esa superficie tranquila se esconde un mundo tan ajeno al nuestro como lo puede ser el espacio exterior. Un mundo donde criaturas como el tiburón toro, perfeccionadas por millones de años de evolución, siguen sus propios imperativos, ajenas a nuestros conceptos de bien y mal. Y en las noches despejadas, cuando la luna llena ilumina las aguas de la bahía, algunos pescadores juran ver una aleta triangular, cortando la superficie, como un recordatorio silencioso de quién es realmente el dueño del Mediterráneo. Sofía Martín repasó por última vez su equipamiento mientras el horizonte azul se balanceaba suavemente en las cristalinas aguas de Ibiza. A sus 26 años, se había convertido en uno de los nombres más reconocibles del mundo de las redes sociales españolas. Su cuenta, con más de 2 millones de seguidores, era un catálogo de aventuras submarinas que combinaba la belleza natural del Mediterráneo con el carisma innato de Sofía. No era solo una influencer, era una apasionada del océano, una buceadora certificada que había transformado su amor por el mar en un imperio digital. 3 minutos para emisión, anunció Eduardo Herrera, su camarógrafo de confianza desde hacía 3 años. A diferencia de Sofía, Eduardo prefería mantenerse detrás de la cámara, capturando los momentos perfectos con un ojo entrenado en documentales de naturaleza. El directo comenzará automáticamente. ¿Estás lista? Sofía asintió, ajustando la pequeña cámara impermeable a su traje de neopreno. Diseñada específicamente para transmisiones submarinas, la tecnología le permitía mantener una conexión constante con sus seguidores, quienes podían experimentar en tiempo real sus exploraciones bajo el agua. Las condiciones son perfectas, intervino Marina López, guía local de buceo y experta en la zona. Visibilidad de unos 15 metros, corrientes suaves, temperatura ideal. Pero Marina dudó un momento, mirando hacia el horizonte antes de continuar. Hay algo que deberían saber. Algunos pescadores han reportado avistamientos inusuales esta semana. Un tiburón toro en la zona. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Los tiburones toro no eran residentes habituales de la zona, aunque ocasionalmente se aventuraban en las aguas cercanas a Ibiza,
especialmente en los últimos años con los cambios en las temperaturas marinas. ¿Es peligroso?, preguntó Eduardo, claramente preocupado. Marina se encogió de hombros. Los tiburones toro pueden ser territoriales y, a diferencia de otras especies, a veces atacan sin provocación. No quiero alarmaros, pero creo que deberíamos mantenernos en aguas menos profundas, cerca de los arrecifes, donde normalmente no se aventuran. Sofía permaneció callada, evaluando la situación. Su marca se había construido sobre experiencias auténticas y emocionantes. Sus seguidores esperaban adrenalina, no precaución. Además, ¿cuántas probabilidades había de encontrarse con ese tiburón específico en la inmensidad del mar? Seguiremos el plan original, decidió finalmente. Pero estaremos atentos. Eduardo, mantente siempre a mi derecha. Marina, tú serás nuestros ojos extra. A la primera señal de peligro, abortamos la inmersión. Marina no parecía convencida, pero asintió. Llevaba más de una década guiando a turistas por estas aguas y había aprendido a respetar tanto el océano como a quienes se empeñaban en desafiarlo. 2 minutos, recordó Eduardo, verificando por última vez la conexión. Sofía cerró los ojos un momento, centrándose. Estas transmisiones en directo eran lo que la distinguía de otros influencers de aventura. Mientras la mayoría editaba cuidadosamente cada segundo de sus vídeos, eliminando errores y construyendo una versión idealizada de la realidad, Sofía ofrecía autenticidad total, sin cortes, sin segundas tomas, sin filtros. Lo que sus seguidores veían era exactamente lo que ella experimentaba, con todos los riesgos que eso implicaba. 1 minuto, anunció Eduardo. Sofía repasó mentalmente el recorrido. Comenzarían en el arrecife superficial cerca de Esvedra, esa imponente formación rocosa que se elevaba desde el mar como un centinela silencioso. Luego descenderían gradualmente, explorando los coloridos jardines de coral que hacían famosa esta reserva marina. Con suerte, encontrarían bancos de peces de colores brillantes, quizás alguna morena asomando entre las rocas, y si tenían verdadera fortuna, los dóciles tiburones de arrecife que ocasionalmente patrullaban la zona. 30 segundos. Se colocó. La máscara de buceo comprobó una última vez su regulador y el medidor de oxígeno. Todo en orden. Sonrió a la cámara principal, esa sonrisa radiante que había cautivado a millones y que ahora ocultaría el regulador en cuestión de segundos. 10, 9, 8. Eduardo continuó la cuenta regresiva mientras todos se preparaban para entrar al agua. Sofía sintió el familiar cosquilleo de anticipación. No importaba cuántas veces buceara, cada inmersión era un mundo nuevo, una oportunidad de maravillarse ante la infinita belleza y misterio del océano. 3, 2, 1, estamos en directo. Con un movimiento fluido, Sofía saludó a la cámara. Hola a todos, bienvenidos a otra aventura submarina con Sofía Martín. Hoy estamos en la mágica Ibiza, cerca de Esvedra, ese islote misterioso, que, según la leyenda, es el hogar de sirenas y uno de los puntos con mayor energía del Mediterráneo. Vamos a descubrir qué secretos guarda bajo sus aguas. Con esas palabras, se dejó caer hacia atrás desde la borda del barco, experimentando esa momentánea sensación de vacío antes de que el abrazo fresco del Mediterráneo la recibiera. Eduardo y Marina entraron justo después, cada uno ejecutando su papel en esta coreografía bien ensayada. Bajo la superficie, el mundo cambió inmediatamente. El azul intenso del agua, la luz solar filtrándose en rayos que parecían escaleras hacia el cielo, el silencio únicamente interrumpido por el burbujeo de su propia respiración. Sofía señaló hacia el fondo, donde el arrecife comenzaba a revelarse como un tapiz multicolor, y comenzó su narración a través del micrófono integrado en su máscara. Podéis ver la belleza de este arrecife, los tonos púrpura y naranja. Son gorgonias, un tipo de coral blando, y allí entre las rocas esos pequeños destellos son peces cardenal, tímidos pero curiosos. La transmisión avanzaba perfectamente. Los comentarios en directo se sucedían a un ritmo frenético, según pudo comprobar en la pequeña pantalla integrada en su máscara. ¡Qué maravilla! Sofía, eres mi inspiración. Es peligroso ahí abajo. Más de 15.000 personas contemplaban en tiempo real su aventura, y la cifra seguía aumentando. Descendieron gradualmente, siguiendo el contorno natural del arrecife. A unos 8 metros de profundidad, encontraron un espectáculo que arrancó exclamaciones, incluso de la experimentada Marina. Un banco de barracudas plateadas, girando en perfecto sincronismo,
como una única entidad plateada, reflejando la luz. «Solar, esto es extraordinario», comentó Sofía nadando lentamente para no ahuyentarlas. «Normalmente las barracudas son más esquivas. Esto demuestra lo saludable que está el ecosistema en esta reserva marina». Durante 15 minutos, la inmersión fue exactamente como habían planeado. Exploraron pequeñas cuevas tapizadas de anémonas, siguieron a una tortuga marina que parecía indiferente a su presencia y hasta tuvieron un encuentro breve con un pulpo que cambió de color antes de desaparecer en una grieta. Y entonces, la perfección del momento se transformó. Primero fue un cambio sutil en el comportamiento de los peces. El colorido banco que les rodeaba se dispersó repentinamente, como respondiendo a una alarma silenciosa. Marina intercambió una mirada con Sofía, una mirada que comunicaba preocupación profesional. «Algo se acerca», dijo Marina a través del sistema de comunicación. «Posiblemente un depredador. Mantengamos la calma y agrupémonos». Los tres se reunieron, espaldas contra espaldas, escudriñando las aguas circundantes. La visibilidad, tan perfecta minutos antes, parecía haber disminuido, o quizás era solo la tensión que nublaba su percepción. Sofía, consciente de que miles de personas seguían cada segundo de la transmisión, mantuvo su narración con voz controlada. «Parece que tenemos un visitante interesado en nosotros. Esto es completamente normal en el océano. Somos intrusos en su hogar, así que les mostraremos nuestro respeto manteniéndonos juntos y tranquilos». Eduardo dirigió su cámara hacia donde los peces habían huido, capturando solo agua azul. Pero entonces, algo apareció en los límites de la visibilidad. Una silueta oscura mucho más grande que cualquier habitante habitual del arrecife. «Tiburón», susurró Marina, su voz tensa, pero profesional. Y por su forma, diría que es el toro del que hablaban los pescadores. Los comentarios en la pantalla de Sofía se dispararon. Sus seguidores habían captado el cambio en la atmósfera y ahora alternaban entre la preocupación genuina y la emoción morbosa ante el potencial peligro. «Ascendamos lentamente», instruyó Marina. «Sin movimientos bruscos. Eduardo, mantén la cámara en él. Así sabremos dónde está en todo momento». Comenzaron su ascenso controlado, moviéndose como una unidad. Pero el tiburón, en lugar de mantenerse a distancia, pareció interesarse más. Era un ejemplar magnífico y aterrador a partes iguales. Casi 5 metros de pura musculatura, con la característica cabeza ancha y robusta de los tiburones toro, y unos ojos negros que parecían evaluar cada movimiento. «Es un tiburón toro adulto», explicó Sofía a su audiencia, manteniendo un tono calmado que contrastaba con su pulso acelerado. «Son poderosos y territoriales, pero normalmente no ven a los humanos como presas. Estamos ascendiendo como medida de precaución». El tiburón comenzó a nadar en círculos cada vez más cerrados alrededor de ellos, un comportamiento que Marina reconoció inmediatamente como potencialmente agresivo. «No mires directamente a sus ojos», advirtió a Sofía y Eduardo. «Puede interpretarlo como un desafío». Los segundos se estiraban como horas. A 10 metros de la superficie parecía que podrían completar el ascenso sin incidentes. El tiburón mantenía su patrón circular, pero no había hecho ningún movimiento directo hacia ellos. Fue entonces cuando Eduardo cometió un error. Su cámara principal se apagó repentinamente, una falla técnica en el peor momento posible. En un acto reflejo, movió bruscamente el brazo para activar la cámara de respaldo, un movimiento rápido que rompió la calma cuidadosamente mantenida. El tiburón respondió instantáneamente. Como un misil viviente, cambió su trayectoria circular por una línea recta, directamente hacia el grupo. Marina empujó a Eduardo fuera de la trayectoria, pero esto dejó a Sofía momentáneamente sola, ligeramente separada de los otros dos. Todo ocurrió en segundos. Sofía vio la masa gris acelerando hacia ella, una visión que millones habían contemplado en documentales, pero que ahora experimentaba en primera persona. Intentó nadar hacia un lado, pero sus movimientos bajo el agua parecían insoportablemente lentos comparados con la velocidad del depredador. El impacto la golpeó por el costado derecho. Un dolor agudo, seguido por una extraña sensación de presión mientras las poderosas mandíbulas del tiburón se cerraban sobre su hombro y brazo. La transmisión en directo capturó su grito ahogado, el agua volviéndose roja a su alrededor, y luego la violenta sacudida mientras el tiburón la arrastraba hacia las profundidades con la fuerza imparable de la naturaleza en su forma más primaria,
Marina reaccionó con la rapidez que solo la experiencia proporciona. Sacó su bastón de buceo, un tubo metálico diseñado precisamente para estas situaciones extremas, y nadó directamente hacia la batalla desigual. Con precisión profesional, golpeó repetidamente el sensible hocico del tiburón, apuntando específicamente a la zampolla de Lorenzini, los órganos electroreceptores que son particularmente vulnerables. El tiburón liberó a Sofía tras el tercer golpe, pero el daño estaba hecho. Su brazo derecho colgaba en un ángulo imposible, parcialmente separado a la altura del hombro. La sangre se extendía en nubes escarlata y su conciencia comenzaba a desvanecerse. Lo último que registró antes de que la oscuridad la envolviera fue la imagen surrealista de su propia sangre diluyéndose en el azul del Mediterráneo y el pensamiento absurdo de que, al menos, la transmisión habría batido todos sus récords de audiencia. En la superficie, el caos se desató cuando la transmisión se cortó abruptamente. Millones de espectadores habían presenciado lo impensable. Una influencer de aventuras atacada en directo por un tiburón, su sangre expandiéndose en el agua, mientras la cámara seguía transmitiendo imágenes cada vez más borrosas hasta que todo se volvió negro. Las redes sociales explotaron en minutos. Hashtags como Sofía Martín y Ataque Tiburón Ibiza se convirtieron en trending topic global. Canales de noticias interrumpieron su programación regular para informar sobre el incidente. Expertos en vida marina fueron convocados apresuradamente para explicar el comportamiento del tiburón toro, mientras psicólogos debatían sobre el impacto emocional en los espectadores que habían presenciado el ataque en tiempo real. Marina y Eduardo lograron subir a Sofía al barco en tiempo récord. Aplicaron torniquetes improvisados para detener la hemorragia, mientras el capitán ponía rumbo a toda velocidad hacia el puerto, donde una ambulancia ya esperaba, alertada por las decenas de llamadas de espectadores horrorizados. Las horas siguientes fueron un torbellino confuso para Sofía, quien alternaba entre la conciencia y la inconsciencia. Fragmentos de conversaciones médicas, el zumbido de las máquinas del hospital, el dolor pulsante que ni siquiera los analgésicos más potentes podían eliminar completamente. Cuando finalmente despertó completamente, casi 24 horas después del ataque, lo primero que notó fue la ausencia. Donde antes había estado su brazo derecho, ahora había solo vendajes y un vacío que alteraba su percepción del propio cuerpo. «Lo siento», dijo el cirujano cuando le explicó que había sido imposible salvar el brazo. El daño vascular y nervioso era demasiado extenso, pero debería considerar que ha tenido suerte. Un ataque de esa naturaleza, muchas víctimas no lo cuentan. Suerte. Una palabra extraña para describir su situación. Mientras yacía en la cama del hospital, Sofía contempló la ironía de todo. Había construido una carrera mostrando la belleza y emoción del mundo submarino, convenciendo a miles de personas de que con el respeto y conocimiento adecuados, el océano era un lugar maravilloso y seguro para explorar, que ahora se había convertido en la protagonista involuntaria de la historia que alimentaba los peores miedos sobre el mar. Su teléfono, rescatado del barco, no dejaba de recibir notificaciones, mensajes de apoyo de seguidores, ofertas de entrevistas, exclusivas de todos los medios imaginables, incluso propuestas de libros y documentales sobre su experiencia. El horror de su ataque, capturado en directo, se había convertido en el contenido viral definitivo. Marina la visitó al tercer día, aún visiblemente afectada por lo ocurrido. «Me siento responsable», confesó, sentada junto a la cama de hospital. «Debí insistir más en cambiar la ruta cuando supimos del tiburón. No es culpa tuya», respondió Sofía, sorprendida por la calma en su propia voz. «Yo tomé la decisión. Final. Siempre lo hago». Durante su recuperación, Sofía tuvo tiempo para reflexionar profundamente sobre lo ocurrido y sobre el rumbo que tomaría su vida ahora. ¿Abandonaría completamente el buceo? ¿Transformaría su experiencia en una cruzada contra los tiburones? ¿Utilizaría el interés mediático para catapultar su carrera hacia nuevas direcciones? La respuesta llegó 3 meses después del ataque, cuando publicó su primer vídeo post-recuperación. No era una producción elaborada, ni una transmisión en directo, sino un simple mensaje grabado en la playa de Ibiza, con Esvedra recortándose contra el horizonte al atardecer. «El océano me ha dado tanto», comenzó, la cámara enfocando su rostro sereno y luego ampliando para mostrar su cuerpo completo,
incluyendo la ausencia de su brazo derecho, que había decidido no ocultar ni disimular. Me dio una carrera, una pasión, aventuras increíbles y momentos de paz indescriptible. Y sí, también me quitó algo, pero no le guardo rencor. Explicó que utilizaría su plataforma para educar sobre la conservación marina, incluyendo la protección de los tiburones, tan temidos pero tan vitales para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Anunció colaboraciones con biólogos y organizaciones ambientales y su intención de crear un programa educativo para niños sobre seguridad en el mar. Lo que ocurrió no fue un ataque calculado, afirmó con convicción. Fue un encuentro entre dos especies que normalmente no comparten espacio. El tiburón no era un monstruo sediento de sangre, era un depredador en su hábitat natural, respondiendo a estímulos que quizás malinterpretó. Y yo no era una víctima indefensa, sino una visitante que aceptó los riesgos inherentes de adentrarme en un mundo que no es el mío. El vídeo se volvió viral por razones completamente distintas a las del ataque. La honestidad cruda de Sofía, su rechazo a demonizar al animal que casi le cuesta la vida y su determinación de encontrar un propósito positivo en la tragedia resonaron profundamente en una era hambrienta de autenticidad. Un año después del incidente, Sofía regresó al mar, no con una transmisión en directo ni como un desafío personal, sino como parte de un documental sobre la recuperación de los arrecifes mediterráneos. Adaptó su técnica de buceo a su nueva realidad física, trabajando con instructores especializados en buceo adaptativo. El momento en que volvió a sumergirse, capturado por las cámaras con una delicadeza respetuosa, se convirtió en una poderosa metáfora de resiliencia. El miedo nunca desaparece completamente, confesó en una entrevista posterior. Cada vez que veo una sombra bajo el agua, mi corazón se acelera, pero he aprendido a convivir con ese miedo, a reconocerlo sin dejar que me paralice. Y esa quizás es la lección más valiosa que puedo compartir. La historia de Sofía Martín, la influencer que transmitió en directo su propio ataque de tiburón, evolucionó de ser un momento viral macabro a convertirse en un símbolo de la compleja relación entre humanos y naturaleza. Las cicatrices visibles e invisibles que llevaba consigo no eran solo recordatorios de un momento de horror, sino testimonios de la capacidad humana para encontrar significado y propósito incluso en las experiencias más traumáticas. Y el Mediterráneo, ese mar antiguo que ha visto el ascenso y caída de civilizaciones, continuó su ciclo eterno de mareas y corrientes, indiferente a las pequeñas dramas humanos que se desarrollan en sus aguas, pero siempre dispuesto a ofrecer tanto belleza como peligro a quienes se aventuran en sus profundidades azules. El cielo sobre Gran Canaria lucía un azul perfecto aquella mañana de mayo. Ni una sola nube empañaba la bóveda celeste y el sol se reflejaba sobre el Atlántico, creando destellos diamantinos que hipnotizaban a quienes observaban desde el aire. El helicóptero de vuelos panorámicos surcaba ese lienzo azul con la precisión de una libélula, su fuselaje rojo destacando contra el paisaje mientras seguía la ruta costera que tantos turistas habían disfrutado antes. Tomás Hernández, con más de 6.000 horas de vuelo acumuladas durante sus 15 años como piloto, sentía el sutil ritmo de los rotores como una extensión de su propio cuerpo. Para él, volar este recorrido era ya una segunda naturaleza, aunque nunca dejaba que la familiaridad se tradujera en descuido. 20 minutos atrás, había despegado del helipuerto de Las Palmas con 5 pasajeros a bordo, todos ellos con la mirada pegada a las ventanillas, maravillados ante la perspectiva aérea de la isla. A nuestra derecha pueden observar la playa. De las canteras, anunció Tomás a través del intercomunicador, su voz profesional pero cálida. Una de las pocas playas urbanas del mundo protegida por un arrecife natural, la Barra, que crea una piscina gigante de aguas tranquilas. En los asientos tras él, los pasajeros reaccionaron con entusiasmo. Laura Verde, influencer de viajes con más de 500.000 de seguidores, no perdía detalle mientras grababa con su teléfono última generación. A sus 33 años, había recorrido más de 50 países documentando sus experiencias, pero las Islas Canarias siempre habían ocupado un lugar especial en su corazón. Esta vez había venido para crear una serie de contenidos sobre paraísos cercanos para sus seguidores españoles. Es absolutamente impresionante, comentó Laura, alternando entre filmar el paisaje
y tomar fotografías. La combinación de la ciudad, la playa dorada y ese mar imposiblemente azul. No hay filtro que pueda mejorar esta vista. Junto a ella, Sergio Reyes observaba con interés, pero de un modo más contenido. Como empresario madrileño especializado en desarrollo turístico sostenible, su visita combinaba placer y negocios. A sus 45 años, Sergio había aprendido a detectar oportunidades donde otros solo veían belleza, y Gran Canaria representaba un mercado potencial enorme para sus proyectos de ecoturismo. Aún así, incluso su mente analítica quedaba momentáneamente suspendida ante la majestuosidad del paisaje. Es curioso, reflexionó en voz alta. He sobrevolado la isla decenas de veces en avión, pero nunca había apreciado realmente sus contrastes geográficos. Desde esta altura se entiende perfectamente por qué la llaman un continente en miniatura. Listo. Los asientos traseros, ocupando un espacio diseñado para 3 pasajeros. Alba y Juan Fernández disfrutaban de lo que habían denominado la guinda de su luna de miel. Recién casados hacía apenas 4 días, habían dejado su Sevilla natal para pasar una semana en el archipiélago. Juan, profesor de educación física, había insistido en incluir algunas actividades de aventura en su itinerario, y el vuelo panorámico había sido su elección preferida. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, notando que Alba apretaba su mano con fuerza cada vez que el helicóptero realizaba un giro. Alba, bibliotecaria municipal y lectora empedernida, asintió valientemente. Solo necesito no mirar directamente hacia abajo durante los giros, pero merece la pena. Es como estar dentro de uno de esos documentales que tanto te gustan. Juan sonrió, besando suavemente su mejilla. Si quieres, podemos pedir al piloto que sea más suave con las maniobras. Ni se te ocurra, respondió ella con determinación. No voy a ser esa pasajera que arruina la experiencia para todos. Tomás dirigió el helicóptero hacia el sur, bordeando la costa. El plan era sobrevolar el impresionante paisaje de dunas de Maspalomas antes de girar hacia el interior para contemplar los barrancos y montañas del centro de la isla. La máquina respondía perfectamente a sus comandos, y las condiciones meteorológicas eran ideales. Nada hacía presagiar lo que estaba a punto de ocurrir. El primer indicio fue casi imperceptible, un leve cambio en la vibración del motor, algo que probablemente ningún pasajero notaría, pero que para Tomás, con sus años de experiencia, encendió inmediatamente una alarma interna. Frunció el ceño, monitorizando los instrumentos con mayor atención. Todo parecía normal, pero esa sutil desviación en el ritmo de los rotores persistía, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. Control. Aquí, vuelo panorámico. 37. Contactó rutinariamente con la torre, notando ligera anomalía en vibración del rotor principal. Parámetros dentro de rangos normales. Continuamos ruta pero monitorizando. Recibido 37, respondió la voz desde la torre. Manténganos informados de cualquier cambio. Durante los siguientes minutos, Tomás alternó entre su papel de guía turístico, señalando puntos de interés a sus entusiasmados pasajeros, y la vigilancia profesional de los sistemas del helicóptero. La vibración no empeoraba, lo cual era una buena señal, pero tampoco desaparecía. Estaban sobrevolando ahora la costa sur, con las espectaculares dunas doradas de Maspalomas, extendiéndose bajo ellos como un pequeño desierto junto al océano. Sí, miran hacia la izquierda, continuó con su narración, manteniendo un tono calmado que no revelaba su preocupación. Pueden ver cómo las dunas se encuentran con el mar, creando un paisaje único en Europa. Esa laguna que se forma entre ambos es la charca de Maspalomas, un humedal protegido donde descansan aves migratorias. Laura estaba completamente absorta filmando el espectáculo natural cuando ocurrió. Un sonido metálico, seco y contundente reverberó a través de la cabina. Inmediatamente después, el helicóptero dio una sacudida violenta que hizo que todos los pasajeros se aferraran a sus asientos. La máquina se inclinó bruscamente hacia la derecha y por un momento terrible pareció que iba a continuar girando hasta invertirse completamente. «Agárrense». La voz de Tomás, ahora despojada de toda cordialidad turística, resonó clara y autoritaria a través del intercomunicador. Sus manos se movían con precisión experta sobre los controles, luchando para estabilizar la aeronave. En la cabina, el miedo se instaló con fuerza. Alba dejó escapar un grito involuntario mientras Juan la rodeaba con su brazo, intentando protegerla instintivamente.
Sergio, con el rostro repentinamente pálido, observaba por la ventanilla cómo el horizonte se inclinaba de forma antinatural. Laura había dejado caer su teléfono al suelo de la cabina, toda preocupación por documentar el momento, completamente olvidada ante la posibilidad real de un desastre. «Control, declaramos emergencia». Tomás hablaba ahora con voz tensa pero controlada. «Hemos experimentado un fallo mecánico en el sistema de transmisión del rotor principal. Estamos perdiendo altitud y control direccional. Intentaremos amerizaje. De emergencia. Recibido 3-7. Activando protocolos de emergencia. Equipos de rescate en camino a su posición». Tomás sabía que sus posibilidades eran limitadas. Un helicóptero no planea como un avión. Sin la potencia adecuada en los rotores, se convierte esencialmente en un objeto pesado sujeto a la gravedad. Su única esperanza era intentar mantener cierto control durante el descenso y buscar la superficie más favorable para el impacto. Con tierra firme demasiado lejos para alcanzar, el océano se presentaba como la única opción. «Vamos a realizar un amerizaje de emergencia», informó a sus pasajeros, su voz deliberadamente firme. «Cuando yo diga, adopten posición de impacto, inclínense hacia adelante, cabeza entre las rodillas, manos detrás del cuello. Tras el impacto sigan mis instrucciones para evacuar. El helicóptero dispone de chalecos salvavidas bajo sus asientos y balsas autoinflables en los compartimentos laterales». El helicóptero descendía en espiral, cada vez más rápido. A través de las ventanillas el azul del océano se acercaba con aterradora velocidad. Tomás luchaba por mantener la máquina lo más nivelada posible, sabiendo que un ángulo incorrecto al contacto con el agua podría ser catastrófico. Posición de impacto ahora. Los pasajeros obedecieron, adoptando desesperadamente la postura indicada. Los últimos segundos antes del impacto parecieron estirarse indefinidamente, cada latido del corazón marcando un tiempo que parecía haberse ralentizado. El contacto con el agua fue brutal. El helicóptero golpeó la superficie con un impacto ensordecedor, rebotó una vez como una piedra lanzada sobre un lago y finalmente se detuvo, parcialmente sumergido. El agua comenzó a filtrarse inmediatamente, a través de las juntas de las puertas y ventanas. «Salgan, rápido». Tomás ya había desabrochado su cinturón y luchaba por abrir la puerta lateral. El helicóptero se hundirá en minutos. Los que siguió fue un caos de movimientos desesperados. Sergio, reaccionando con sorprendente rapidez, ayudó a Laura a desabrocharse mientras Tomás conseguía finalmente abrir la puerta, permitiendo que una oleada de agua salada invadiera la cabina. Juan intentaba ayudar a Alba, cuyos dedos temblorosos no lograban desbloquear el mecanismo de su cinturón. «No puedo», gritaba ella, el pánico evidente en su voz. «Juan, no puedo abrirlo». «Tranquila, yo me encargo». Con dedos firmes a pesar del caos, Juan liberó el cierre y prácticamente arrastró a Alba hacia la salida. Uno a uno, emergieron a la superficie del océano, tosiendo y escupiendo agua salada. El helicóptero se hundía lentamente, su fuselaje rojo desapareciendo gradualmente bajo las olas. A unos 200 metros, la costa de Maspalomas se recortaba contra el horizonte, tentadoramente cercana, pero imposiblemente lejos para nadadores. Exhaustos y en shock, las balsas. Tomás nadó hasta un compartimento externo del helicóptero que aún permanecía accesible. Con un tirón experto, liberó 2 paquetes compactos que, al contacto con el agua, comenzaron a inflarse automáticamente. «¡Todos a las balsas, rápido!». Los 5 supervivientes lograron subir a las embarcaciones de emergencia justo cuando el helicóptero desaparecía completamente bajo la superficie. Se miraron unos a otros, empapados, temblorosos, pero vivos. En la distancia, podían escuchar ya las sirenas de los barcos de rescate que se aproximaban. «Lo hemos conseguido», murmuró Laura, su habitual confianza ante la cámara completamente desvanecida, sustituida por una vulnerabilidad descarnada. «Dios mío, realmente lo hemos conseguido». Alba lloraba silenciosamente en los brazos de Juan, mientras Sergio, recuperando algo de su compostura profesional, realizaba un rápido inventario de sus suministros de emergencia. Tomás, por su parte, activó la baliza de localización, su mente ya analizando qué podría haber fallado en una máquina que había sido revisada exhaustivamente apenas 3 días antes. Ninguno de ellos era consciente de que su odisea apenas comenzaba. Las embarcaciones de rescate tardaron más de lo previsto.
Una repentina llamada de emergencia en otra zona de la costa había desviado temporalmente algunos recursos. Cuando finalmente el primer barco apareció en el horizonte, el sol ya comenzaba a descender hacia el oeste, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que en cualquier otra circunstancia habrían sido considerados hermosos. Fue Sergio quien lo notó primero. Un movimiento en el agua, a unos 20 metros de las balsas, una ondulación que no correspondía al patrón natural de las olas. ¿Habéis visto eso?, preguntó, señalando hacia el punto donde había detectado el movimiento. Los demás siguieron la dirección de su dedo, escudriñando el agua cada vez más oscura a medida que el sol descendía. Por unos segundos no vieron nada. Probablemente sea un delfín, sugirió Tomás, intentando mantener la calma en el grupo. Esta zona está llena de ellos, pero cuando la aleta triangular cortó la superficie a apenas 10 metros de distancia, todos supieron instantáneamente que no se trataba de un cetáceo amistoso. La aleta se deslizó suavemente, descendió bajo el agua y desapareció. «Tiburón», susurró Alba, su voz apenas audible. «Mantened la calma», instruyó Tomás, aunque podía sentir cómo su propio pulso se aceleraba. Los tiburones son curiosos, por naturaleza. Normalmente solo investigan y se marchan si no encuentran nada de interés. El silencio que siguió a sus palabras fue opresivo. El barco de rescate aún estaba a unos 10 minutos de distancia, demasiado lejos para acelerar su llegada significativamente. En las balsas, los 5 supervivientes permanecieron inmóviles, como si el más mínimo movimiento pudiera atraer la atención del depredador submarino. «Es grande», comentó Juan, que había logrado vislumbrar el cuerpo del escualo cuando la aleta emergió. «Muy grande». La aleta volvió a aparecer, esta vez realizando un círculo completo alrededor de las balsas. Era un comportamiento de reconocimiento clásico, y todos lo sabían. El tiburón estaba evaluando la situación, determinando si aquellos extraños objetos flotantes y sus ocupantes representaban una presa potencial. Laura, cuya pasión por documentar momentos la había llevado a lugares remotos y situaciones peligrosas, nunca había sentido un miedo tan primario como el que experimentaba ahora. ¿Qué tipo de tiburón creéis que es? Por el tamaño y la forma de la aleta, diría que es un gran blanco, respondió Tomás, su voz artificialmente calmada. Son raros en estas aguas, pero no desconocidos. El gran blanco, el depredador oceánico por excelencia, cuya sola mención evocaba imágenes de mandíbulas enormes y dientes afilados como cuchillas. La criatura que había protagonizado pesadillas desde que Steven Spielberg había estrenado aquella película, que ahora uno real circundaba sus frágiles balsas a kilómetros de la costa. «El barco está cada vez más cerca», señaló Sergio, intentando dirigir la atención hacia algo esperanzador. «Solo tenemos que aguantar un poco más». Pero el tiburón parecía tener otros planes. Sus círculos se estrechaban progresivamente, aproximándose a las balsas con cada vuelta. Ocasionalmente, desaparecía bajo la superficie durante largos minutos, solo para reaparecer en un punto diferente, impredecible. «¿No podemos hacer algo?», preguntó Alba, su voz temblorosa. «¿No hay nada en el kit de supervivencia que pueda ahuyentarlo?». Tomás revisó rápidamente el contenido del kit. «Tenemos una bengala de mano, pero dispararla ahora sería desperdiciarla. El barco ya nos ha localizado gracias a la baliza». «¿Y si el tiburón ataca antes de que llegue el barco?». La pregunta de Juan quedó flotando en el aire, verbalizando el miedo que todos compartían. «Las balsas son resistentes», aseguró Tomás. «Están diseñadas para soportar condiciones extremas». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que no eran del todo ciertas. Las balsas salvavidas estaban diseñadas para mantenerse a flote en mares embravecidos, para resistir temporales y proporcionar refugio contra la hipotermia. No habían sido concebidas para repeler el ataque directo de un depredador marino de varias toneladas de peso. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el agua de un rojo intenso que resultaba demasiado apropiado para la situación. Con la oscuridad, su vulnerabilidad aumentaría exponencialmente. El tiburón, adaptado evolutivamente para cazar en condiciones de poca luz, tendría todas las ventajas. Y entonces, cuando el barco de rescate era ya claramente visible, a menos de 5 minutos de su posición, ocurrió. El tiburón, que había permanecido fuera de vista durante varios minutos, embistió directamente contra la balsa donde se encontraban Laura y Sergio. El impacto fue violento,
casi volcando la pequeña embarcación. Ambos gritaron al sentir cómo la estructura flexible cedía bajo la fuerza del ataque, las mandíbulas del escualo penetrando parcialmente el material. «¡Agarraos!», gritó Tomás desde la otra balsa. «Intentad mantener el equilibrio», pero era más fácil decirlo que hacerlo. El tiburón, frustrado por no haber logrado perforar completamente la balsa, se sacudió con furia, arrastrando la embarcación varios metros. Laura perdió el agarre y cayó al agua con un chapoteo que pareció ensordecedor en el silencio tenso que los rodeaba. Lo que siguió fue una secuencia de pesadilla que quedaría grabada para siempre en la memoria de los supervivientes. El tiburón, atraído instantáneamente por el movimiento y la vibración de Laura en el agua, soltó la balsa y se dirigió hacia ella con la velocidad implacable de un depredador alfa perfeccionado por millones de años de evolución. Laura apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el tiburón la alcanzara. Un segundo estaba allí, luchando por mantenerse a flote. Al siguiente había desaparecido bajo la superficie en un torbellino de agua espumosa teñida de rojo. «Laura». El grito desgarrador de Sergio quedó suspendido en el aire, un sonido que contenía toda la impotencia y horror imaginables. En la otra balsa, Alba se había cubierto los ojos, incapaz de soportar la visión de lo que estaba ocurriendo. Juan y Tomás observaban paralizados, sus mentes incapaces de procesar la rapidez y brutalidad de lo que acababan de presenciar. Sergio, en un acto de valentía o locura, se lanzó al agua. Quizás pensaba que aún podía rescatar a Laura. Quizás simplemente reaccionó por instinto. El resultado fue igualmente trágico. El tiburón, ya excitado por la sangre en el agua, lo detectó inmediatamente. El barco de rescate llegó demasiado tarde para Laura y Sergio. Cuando sus potentes focos iluminaron la escena, solo encontraron dos balsas semidesinfladas, una completamente vacía y la otra con 3 personas traumatizadas que serían rescatadas físicamente ilesas, pero con heridas psicológicas que nunca cicatrizarían completamente. Las semanas siguientes estuvieron llenas de investigaciones, comunicados oficiales, funerales y preguntas sin respuesta. Se determinó que el helicóptero había sufrido un fallo en el sistema de transmisión, probablemente debido a una microfisura no detectada durante la última revisión. El comportamiento inusualmente agresivo del tiburón fue atribuido a varios factores: la presencia de sangre tras el accidente, las vibraciones de las balsas y, posiblemente, cambios en los patrones de alimentación causados por la sobrepesca en la zona. Para Tomás, Juan y Alba, sobrevivir significó cargar con el peso de haber presenciado lo impensable y con la pregunta que los atormentaría durante años: ¿por qué ellos sí y Laura y Sergio no? Una pregunta para la que no hay respuesta satisfactoria, solo el recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la indiferente brutalidad de la naturaleza. El océano, ese gigante azul que había atraído a turistas a las Islas Canarias durante décadas, revelaba su otra cara, la del antiguo depredador que reposa bajo la superficie tranquila, recordándonos que, por mucho que avance nuestra tecnología, seguimos siendo vulnerables ante fuerzas que existían mucho antes que nosotros y que continuarán mucho después de que hayamos desaparecido. La luz del amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de la habitación cuando David García abrió los ojos. A su lado Isabel dormía plácidamente, una ligera sonrisa dibujada en su rostro relajado. Desde la habitación contigua podía escuchar las risas ahogadas de sus hijos, Emma y Mateo, probablemente ya despiertos y tramando alguna travesura. Era apenas el tercer día de sus vacaciones en Tenerife, pero David ya sentía que había sido una decisión acertada. Después de 2 años posponiendo este viaje familiar debido a la pandemia y sus exigencias laborales como ingeniero en una consultora sevillana, por fin habían conseguido escapar del bullicio de la ciudad para disfrutar del paraíso canario. Se levantó con cuidado de no despertar a Isabel y se acercó a la ventana. Descorrió ligeramente la cortina y contempló la vista que ofrecía su habitación en el complejo Puerto Palace de Puerto de la Cruz. El azul intenso del Atlántico extendiéndose hasta el horizonte, las piscinas del hotel ya preparadas para otro día de actividad, y más allá el impresionante perfil del Teide recortándose contra un cielo despejado. La isla era todo lo que les habían prometido y más. ¿Ya estás despierto? La voz adormilada de Isabel le hizo girarse.
Su esposa se incorporaba en la cama frotándose los ojos. «¿Qué hora es?» «Apenas las 7», respondió David, acercándose para depositar un beso en su frente. «Pero hoy es el gran día, ¿recuerdas? La sesión fotográfica en las Teresitas». Isabel sonrió, ahora completamente despierta. La sesión de fotos profesional había sido idea de David, un regalo sorpresa para celebrar su 10º aniversario de matrimonio. Había contratado a Julia Sánchez, una fotógrafa local especializada en retratos familiares en entornos naturales. La ubicación elegida, la playa de las Teresitas, era perfecta, una extensa playa de arena dorada importada del Sahara, protegida por un rompeolas que creaba una zona de baño tranquila y cristalina, ideal para las fotografías con los niños. «¿Los chicos ya están despiertos?», preguntó Isabel levantándose y dirigiéndose al baño. Como en respuesta, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron Emma y Mateo, rebosantes de energía. A sus 12 y 8 años respectivamente, ambos habían heredado la vitalidad de su padre y la curiosidad insaciable de su madre. «Papá, mamá, ¿es hoy cuando vamos a hacer las fotos con la señora del pelo rojo?», preguntó Emma, refiriéndose a Julia, a quien habían conocido brevemente en la recepción del hotel el día anterior. «Sí, cariño», respondió David, alzando a Mateo en brazos, quien inmediatamente comenzó a jugar con su barba incipiente. «Después del desayuno iremos a la playa más bonita de toda la isla. Y luego, si os portáis bien, quizás podamos ir al Loro Parque». Los ojos de los niños se iluminaron ante la mención del famoso parque zoológico. Isabel le lanzó una mirada de fingida reprobación a David. No habían planeado visitar el parque hasta el día siguiente, pero él siempre terminaba prometiendo extras a los niños. Era parte de su naturaleza generosa, una de las razones por las que se había enamorado de él hace ya tantos años en aquella residencia universitaria en Sevilla. El desayuno en el hotel fue un festín que disfrutaron en la terraza con vistas al océano. Mientras los niños devoraban tortitas con sirope de chocolate, David e Isabel repasaban el plan del día. «Julia nos encontrará directamente en la playa a las 11», explicó David, consultando su teléfono. «Dice que la luz será perfecta a esa hora. Tiene un pequeño bote que nos llevará hasta un banco de arena especial, un poco alejado de la orilla principal, donde el agua es más cristalina y hay menos gente». «¿Un banco de arena?», Isabel enarcó una ceja, ligeramente preocupada. «¿Es seguro para los niños?». «Totalmente», la tranquilizó David. «Julia hace estas sesiones constantemente. Dice que el agua apenas llega a la cintura de un adulto y es completamente tranquila gracias al rompeolas». Isabel asintió, no del todo convencida, pero confiando en el criterio de su marido. David siempre había sido el aventurero de la familia, mientras que ella tendía a ser más cauta, especialmente cuando se trataba de actividades con los niños. Tras el desayuno, regresaron a la habitación para prepararse. Emma había insistido en llevar su vestido azul favorito, el que hacía juego con el color del mar, mientras que Mateo se conformaba con sus inseparables pantalones cortos de camuflaje y una camiseta de superhéroes. Isabel optó por un sencillo vestido blanco de algodón y David, siempre informal, unos bermudas beige y una camisa de lino azul claro que Isabel le había regalado la Navidad anterior. El trayecto hasta la playa de las Teresitas fue un recorrido escénico que les permitió admirar la diversidad paisajística de Tenerife. Desde Puerto de la Cruz, en el norte, hasta Santa Cruz, bordeando la costa este, atravesaron zonas de vegetación exuberante, acantilados imponentes y pequeños pueblos pesqueros que parecían detenidos en el tiempo. Llegaron a la playa con suficiente antelación. El lugar era realmente espectacular. Una media luna de arena dorada flanqueada por palmeras, con el agua de un azul turquesa que parecía irreal. A pesar de ser temporada alta, no estaba tan abarrotada como habían temido. La mayoría de los turistas parecían concentrarse en la zona central, dejando los extremos relativamente tranquilos. Julia los esperaba sentada en un banco bajo una palmera, fácilmente reconocible por su cabello rojo intenso. A su lado, un hombre joven con aspecto de surfista manipulaba varios equipos fotográficos. «Familia García», saludó Julia al verlos, levantándose con entusiasmo. «Perfecta puntualidad. Este es Marcos, mi asistente. Él nos ayudará con la iluminación y los equipos». Después de los saludos y una breve explicación sobre cómo se desarrollaría la sesión, Julia los guió hacia un pequeño embarcadero donde les esperaba una lancha motora de aspecto profesional. Los niños no cabían, en sí de emoción.
Para ellos esto ya era una aventura antes incluso de comenzar la sesión fotográfica. El banco de arena está a unos 10 minutos de aquí, explicó Julia mientras Marcos arrancaba el motor. Es un lugar mágico, os lo aseguro. Con la luz adecuada, las fotografías parecen sacadas de un sueño, y hoy tenemos las condiciones perfectas. El trayecto en lancha fue breve pero emocionante. Emma y Mateo se turnaban para sentir la brisa marina en la proa, bajo la atenta mirada de sus padres. Isabel parecía haberse relajado finalmente, disfrutando de la experiencia tanto como los niños. David la observaba con satisfacción. Verla así, despreocupada y sonriente, hacía que todo el esfuerzo y planificación secreta mereciera la pena. Tal como había prometido Julia, el banco de arena era espectacular. Apenas visible durante la marea alta, ahora se extendía como una pequeña isla de arena dorada en medio de un mar imposiblemente azul. No había nadie más allí, dándoles la sensación de haber descubierto un rincón secreto del paraíso. «Es precioso», murmuró Isabel, descendiendo cuidadosamente de la lancha con ayuda de Marcos. El agua le llegaba justo por encima de las rodillas, cristalina y cálida. Los niños fueron los siguientes, chapoteando entusiasmados mientras avanzaban hacia la arena. David fue el último, cargando una pequeña mochila con agua, protector solar y toallas. Julia no perdió tiempo. Con una eficiencia profesional nacida de años de experiencia, comenzó a dirigir a la familia para las primeras tomas. Poses naturales, interacciones espontáneas, siempre buscando capturar la esencia de su dinámica familiar. «David, levanta a Mateo sobre tus hombros», indicó en un momento dado. «Emma, tú abraza a tu madre. Quiero captar el contraste entre el azul del agua y vuestras sonrisas». La sesión avanzaba perfectamente. Julia alternaba entre diferentes ángulos, aprovechando la luz natural que bañaba el banco de arena. Marcos se movía discretamente alrededor, ajustando reflectores y asistiendo con cambios de lente. Llevaban casi una hora cuando Julia sugirió adentrarse un poco más en el agua para algunas tomas con la familia parcialmente sumergida. «El agua es completamente segura aquí», aseguró ante la mirada ligeramente preocupada de Isabel. «Está protegida por el rompeolas y no hay corrientes. Además, no pasaremos de la altura de la cintura de David». Siguiendo sus instrucciones, la familia García se adentró en el agua cristalina. La sensación era maravillosa. El agua a temperatura perfecta les acariciaba la piel mientras el sol de media mañana brillaba sobre ellos. Julia y Marcos se habían adelantado unos metros, ella dentro del agua con una cámara impermeable, él en la orilla del banco con un teleobjetivo. «David, adelántate un poco con Mateo», indicó Julia, encuadrando la toma. «Isabel y Emma, permaneced. ¿Dónde estáis? Quiero capturar a los chicos de la familia con el horizonte de fondo». David avanzó, con Mateo nuevamente sobre sus hombros. El niño reía encantado, chapoteando ocasionalmente con sus pies. Estaban a unos 10 metros de Isabel y Emma quizás a 20 de la orilla del banco de arena. Fue entonces cuando ocurrió. Nadie lo vio venir. Nadie podría haberlo predicho. Una sombra oscura, inmensa, se deslizó bajo el agua a pocos metros de David. Al principio, Julia pensó que era simplemente una nube pasajera, proyectando su sombra, pero algo en su instinto le hizo congelarse. Los años fotografiando en entornos naturales le habían enseñado a reconocer señales de peligro. «David», llamó con voz tensa, «regresa lentamente a la orilla». Pero era demasiado tarde. El agua alrededor de David explotó en un frenesí de movimiento. Una forma masiva, gris y musculosa, emergió parcialmente a la superficie. El tiburón, tigre, casi 5 metros de pura potencia depredadora, atacó con la precisión y velocidad que millones de años de evolución habían perfeccionado. Los gritos fueron instantáneos y desgarradores. Isabel, paralizada por el horror, observó cómo su marido luchaba desesperadamente por mantener a Mateo fuera del alcance del depredador. El niño, aterrorizado, se aferraba al cuello de su padre. «Isabel, coge a Mateo», gritó David, intentando mantener la calma en medio del caos. Consiguió levantar a su hijo por encima de su cabeza, manteniéndolo fuera del agua mientras el tiburón circundaba, preparándose para otro ataque. Julia y Marcos reaccionaron por puro instinto. Ella nadó hacia Emma e Isabel, mientras él se lanzaba al agua para intentar ayudar a David. El tiburón, sin embargo, tenía otros planes. Con una velocidad aterradora, embistió directamente contra David, atrapando su pierna entre sus poderosas mandíbulas.
el agua se tiñó de rojo al instante. Los gritos de David se mezclaron con los sollozos de Mateo, aún suspendido en el aire por los brazos de su padre, que se negaban a ceder a pesar del dolor insoportable. David, David. Isabel intentó avanzar hacia ellos, pero Julia la sujetó. Con firmeza. No podemos hacer nada, gritó la fotógrafa, su rostro desencajado por el horror y la impotencia. Tenemos que sacar a los niños. Marcos había conseguido llegar hasta David y Mateo. Con un movimiento rápido, arrebató al niño de los brazos de su padre, justo cuando el tiburón tiraba con fuerza, arrastrando a David bajo la superficie. El último gesto de David, grabado para siempre en la memoria de todos los presentes, fue una mirada a su familia, una mirada que mezclaba terror, dolor y, sobre todo, amor desesperado. Los siguientes minutos fueron un borrón de horror y adrenalina. Julia y Marcos consiguieron llevar a Isabel y los niños hasta la lancha, luchando contra el pánico colectivo y la parálisis que el miedo inducía. Isabel gritaba el nombre de David una y otra vez, intentando zafarse para volver atrás, mientras Emma abrazaba a Mateo, ambos llorando histéricamente. La lancha se alejó a toda velocidad del banco de arena maldito, Marcos al timón con manos temblorosas, Julia llamando frenéticamente a emergencias a través de la radio. En la orilla, la tragedia se convirtió rápidamente en un caos organizado. Ambulancias, policía, guardacostas, todos movilizados en cuestión de minutos. Isabel y los niños fueron trasladados al hospital más cercano en estado de shock. Las autoridades cerraron inmediatamente la playa y desplegaron equipos de búsqueda para recuperar el cuerpo de David. Las noticias se extendieron como la pólvora. Turista devorado por tiburón en Tenerife, titulaban los periódicos digitales. Las redes sociales estallaron con especulaciones, teorías y el inevitable morbo. Algunos cuestionaban la decisión de realizar la sesión fotográfica en un banco de arena alejado. Otros señalaban la rareza estadística del ataque, y no faltaron quienes culparon directamente a Julia por llevar a la familia a un lugar potencialmente peligroso. La fotógrafa, destrozada por la culpa y el trauma, se enfrentó a interrogatorios policiales durante horas. «Llevo 10 años haciendo sesiones en ese banco de arena», repetía, su voz apenas un susurro roto. «Nunca ha habido un solo incidente. Nunca se ha avistado un tiburón tan grande en esta zona». Los expertos marinos convocados para analizar el caso coincidieron en lo excepcional del suceso. El tiburón tigre, aunque no desconocido en aguas canarias, rara vez se acercaba tanto a la costa. Las teorías incluyeron cambios en las corrientes oceánicas debido al cambio climático, alteraciones en las rutas migratorias de sus presas habituales, e incluso la posibilidad de que el animal estuviera enfermo o desorientado. Para Isabel y sus hijos, sin embargo, las explicaciones científicas carecían de importancia. En cuestión de segundos, su vida perfecta se había hecho añicos. El viaje soñado se había convertido en una pesadilla interminable. Los días siguientes transcurrieron en una especie de limbo, entre sedantes, visitas de psicólogos y los terribles arreglos para repatriar lo poco que quedaba de David después de que los buzos finalmente localizaran sus restos. El funeral en 1900 en Sevilla fue multitudinario. David había sido un hombre querido, respetado profesionalmente y admirado por su generosidad y sentido del humor. Colegas, amigos y familiares rodearon a Isabel y los niños, ofreciendo apoyo y consuelo, aunque todos sabían que algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Emma, siempre la más sensible de los dos niños, desarrolló un terror insuperable al agua. Ni siquiera era capaz de bañarse sin sufrir ataques de pánico. Mateo, demasiado pequeño para comprender completamente la magnitud de lo sucedido, preguntaba constantemente cuándo volvería papá, rompiendo el corazón de Isabel una y otra vez. Los meses siguientes fueron un doloroso ejercicio de supervivencia día a día. Isabel, apoyada por sus padres y hermanos, intentaba reconstruir una normalidad para sus hijos, mientras lidiaba con su propio dolor aplastante y las pesadillas recurrentes, donde veía a David siendo arrastrado a las profundidades. La imagen del banco de arena, antes idílica y ahora teñida permanentemente de rojo en su memoria, aparecía en cada momento de descanso. Las fotografías que Julia había tomado antes del ataque, recibidas semanas después con una carta de disculpa desgarradora, mostraban a una familia feliz, completa, sin idea del horror que les esperaba momentos después.
Para Julia, la tragedia supuso el fin de su carrera. Incapaz de levantar una cámara sin revivir el momento en que el tiburón emergió del agua, vendió su equipo y abandonó la fotografía. Las pesadillas y la culpa la perseguían, a pesar de que la investigación oficial había concluido que el ataque fue un evento fortuito imposible de prever, eximiéndola legalmente de toda responsabilidad. Un año después del incidente, Isabel tomó una decisión que sorprendió a muchos. Contactó con Julia y le propuso colaborar en una campaña de concienciación sobre seguridad marítima. David no hubiera querido que el miedo nos paralizara para siempre, explicó a su familia, que cuestionaba la sensatez de revivir los dolorosos recuerdos, y tampoco querría que culpáramos a Julia por algo que nadie podía haber previsto. La campaña, lanzada en el aniversario de la tragedia, combinaba las últimas fotografías tomadas por Julia con información práctica sobre prevención y comportamiento seguro en entornos marinos. No buscaba demonizar a los tiburones, sino promover un respeto informado por el océano y sus habitantes. Para Emma y Mateo, el proceso fue parte de su sanación. Ver a su madre transformar el dolor en algo constructivo les enseñó una lección invaluable sobre resiliencia. Emma incluso accedió a retomar gradualmente y con ayuda terapéutica su relación con el agua, comenzando con pequeños pasos como los baños en casa. Las playas de Tenerife, temporalmente desiertas tras el ataque, volvieron lentamente a la normalidad. Las autoridades locales implementaron sistemas de vigilancia más estrictos y protocolos de emergencia actualizados. El banco de arena donde ocurrió la tragedia, sin embargo, se convirtió en un lugar evitado tanto por locales como por turistas, una zona marcada en el imaginario colectivo como territorio prohibido. El océano, en su inmensa indiferencia, continuó su eterno ciclo. Las mismas aguas que habían arrebatado a David seguían bañando las costas de la isla, sustentando vida, atrayendo visitantes, alternando entre la calma serena y la furia desatada, recordándonos la fragilidad de nuestra existencia frente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. Para la familia García, el mar nunca volvería a ser simplemente un telón de fondo para vacaciones felices. Se había convertido en un recordatorio constante de lo que habían perdido, pero también, con el tiempo y el doloroso trabajo de sanar, en un símbolo de la vida misma, hermosa, impredecible, capaz de dar y quitar con igual indiferencia, y ante la cual solo podemos responder con respeto, precaución y una determinación inquebrantable de seguir adelante, incluso cuando las olas amenazan con ahogarnos.